Ya. Acordarse que en marea existen niveles de referencia que nos van a permitir a nosotros hacer el cálculo de la marea en el instante. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos con esto? Tenemos que saber exactamente cuál es la altura de la marea. ¿Para qué? Para saber cuánta distancia de agua tengo yo entre la quilla y el fondo, ¿cierto? Ese es el resultado final de que yo quiero saber, ¿ya? Permanentemente. Y para eso tenemos distintos lugares o distintos niveles de referencia que nos van a permitir a nosotros poder tener un nivel base que nos permita calcular nuestra altura de la marea. Y es así como tenemos nosotros el nivel de reducción de sonda. Dijimos que el nivel de reducción de sonda es el nivel más bajo que alcanzan las mareas, ¿ya? En Sisigia, ¿ya? Y ese es el que nosotros usamos para calcular la altura de la marea y para calcular o escribir la sonda de la carta, ¿cierto? O sea, con ese yo sé que desde ese nivel hacia abajo está la sonda de la carta y de ese nivel hacia arriba yo calculo cuál va a ser mi altura de la marea, ¿ya? Y la altura de la marea me va a ir variando con las horas cuando van pasando, ¿cierto? Desde una playa hasta una baja mar, y eso me lo da a mí la tabla de marea. Después de eso tenemos el nivel medio del mar, que el nivel medio del mar, ¿para qué me va a servir? Para poder calcular la altura de los cerros, la altura de los edificios, la altura de los faros, ¿ya? Y específicamente a nosotros como marinos, ¿para qué nos va a servir? Más adelante, cuando hagamos el próximo semestre, cuando tengamos que calcular cuál es el alcance geográfico de un faro. Y para el alcance geográfico de un faro, yo necesito saber cuál es la altura sobre el nivel medio del mar, ¿ya? Y esa información yo la voy a encontrar, ¿dónde? En la tabla de la lista de faros y balizas, ¿ya? Eso. Y después, otro nivel que es importante que me va a servir es el nivel de la más alta marea. Es decir, es el nivel de el nivel de la más alta marea es el nivel que se produce cuando hay sisigia y cuando está en una misma línea la Tierra, la Luna y el Sol, y ellos tres están lo más cerca posible. Acordarse de que hay oportunidades en que la Tierra se aleja un poco del Sol y otras que se acerca. Bueno, esto se produce cuando la Tierra está lo más cerca del Sol, ¿ya? Y si la Tierra está más cerca del Sol, la Luna también, porque la Luna anda alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces, en los cálculos de marea me va a mí interesar el nivel de reducción de sonda y el nivel de la más alta marea. Con el nivel de reducción de sonda yo voy a calcular cuál va a ser mi profundidad, y con el nivel más alto de la marea voy a saber cuál va a ser la distancia a la cual yo voy a pasar respecto de un cable o de un puente, ¿ya? Esos son los niveles que me van a interesar conocer y de referencia, ¿ya? Y aquí vimos también con las líneas cuáles son las medidas que uno debe tomar para poder calcular todo lo que uno le pregunte, ¿cierto? Desde el nivel de la profundidad, ¿ya? El nivel del calado va desde la línea de flotación hasta la quilla, ¿cierto? Y la línea de flotación, ¿qué es lo que es? Es la altura de la marea en un instante, ¿ya? Y después voy a tener esta que es la altura de la marea en un instante, que se mide desde el nivel de reducción de sonda hacia arriba, ¿ya? Después voy a tener la sonda de la carta, que va desde aquí hasta abajo, ¿ya? Tenemos, en el caso de que tenemos algún ecosonda,
me va a marcar desde el nivel donde está el transductor hacia abajo. Acordarse que hoy en día todos los equipos traen la corrección desde el transductor hasta la quilla, de tal manera que en el visor le aparezca directamente cuál es la profundidad que tiene usted desde la quilla hacia abajo, o sea, el famoso DBK. ¿Ya? Profesor, Y disculpe, también, creo que no estamos viendo la misma diapositiva. ¿qué posibilidades están viendo ustedes ahí? Yo en mi pantalla tengo la número 3. Sí, también la Número tengo. 3. Yo voy a la número 2. A ver, ya, la voy a colocar de nuevo. Ya, ahí les cambió. Ahí sí, profe, gracias. Ya. Y aquí tenemos lo que es la profundidad, ¿cierto? Que está desde arriba, desde el nivel de la marea hacia abajo, esa es la profundidad. ¿Y para qué va a servir conocer la profundidad? ¿Para qué me sirve la profundidad? Para fondear, para saber con cuánta cadena voy a fondear, cuántos paños de cadena voy a fondear. Para eso me sirve a mí la profundidad. ¿Ya? Y el DBK me va a servir para saber si yo alcanzo a pasar por aguas someras, si es que me da el resguardo suficiente para yo poder pasar, o si para estar atracado al muelle, yo puedo quedarme el día completo atracado al muelle sin ningún problema. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, vamos a ver este problema para que ustedes lo vayan viendo y lo vayamos haciendo. ¿Ya? Este es el capitán de la nave, el maquineado, necesita mantenerse atracado al muelle de Castro durante las horas luz para realizar trabajos el máximo de tiempo posible que permita la marea, considerando lo siguiente. La fecha es el 26 de mayo de 2024, el calado del buque son 3,6 metros, ¿ya? Sonda carta 0,6 metros, ¿ya? Que es la sonda mínima que necesito de atraque, y el resguardo 1,5 metros. O sea, el resguardo, ¿qué es lo que es el resguardo? Es lo Exactamente. Es la mínimo que debe altura. tener bajo la quilla. Exactamente. O sea, el armador o el capitán siempre va a decir, oye, ¿sabe qué? Yo quiero siempre tener a lo menos 1 metro de agua bajo la quilla o 1,5 metros de agua bajo la quilla, como en este caso. ¿Ya? Entonces, todo cálculo que ustedes hagan, su DBK lo tienen que comparar con el resguardo que le dio el capitán. ¿Ya? Si el DBK es mayor que el resguardo, no tiene ningún problema. Si el DBK es menor que el resguardo, tienen un inconveniente. Entonces tienen que ver qué probabilidades o qué posibilidades tienen ustedes de cambiar la hora de pasada, pasar más cercano a la plea, ¿ya? O deslastrar. Algo tienen que tener la imaginación para ver cómo pueden pasar, ¿ya? Entonces, con esos datos, ya la pregunta es esta que está aquí, está puesta acá. Necesita mantenerse atracado. Entonces, en el fondo, ustedes tienen que calcular, oiga, cuánto, a qué hora tienen que entrar y a qué hora tienen que salir. En el fondo, eso es lo que está preguntando el capitán. Porque el capitán le dice aquí, necesito mantenerse atracado al muelle Castro durante horas luz para realizar trabajo el máximo tiempo posible que permita la marea. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que entregar un límite. De tal hora a tal hora, con esas condiciones, puede estar feliz de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el razonamiento del problema?
que está puesto acá. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Ya? Me están solicitando entregar las horas en que la altura de la marea cumple con las condiciones de entregada, es decir, 1,5 metros de resguardo bajo la quilla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Debo calcular la altura de la marea que cumpla lo dispuesto, con la altura de la marea en el instante y la altura de la playa, obtengo la corrección de la tabla 3. Acuérdense que esto aquí lo vimos el otro día en un grafiquito, ¿ya? Entonces, todo el grafiquito es lo que está puesto acá, ¿ya? Ingreso con el dato A, el C y la corrección, yo obtengo el dato B. Con la altura de la marea, debo calcular la hora de la marea subiendo y la hora de la marea bajando, que cumpla con la altura de marea dispuesta. Se debe determinar dos momentos, uno antes y otro después de la playa en que exista suficiente agua bajo la quilla. Ese es un razonamiento que lo más probable ustedes no lo entendieron mucho, pero tienen que hacerse el gráfico correspondiente como lo hicimos nosotros la clase pasada y lo vamos a hacer nuevamente ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir? Primero que todo, tengo que identificar el tipo de cálculo. ¿Y cuál es el tipo de cálculo? Es calcular la marea en un instante determinado. Es el tipo de cálculo. ¿Ya? Y aquí podemos ver si es puerto patrón o es puerto secundario, pero en el fondo lo que tenemos que ver es el formato completo del cálculo. ¿Ya? O sea, vamos a tener que entrar a la tabla 2, a la tabla 3, para hacer los cálculos. ¿Ya? Después, hacer un gráfico identificando los datos y las incógnitas. O sea, y ahí le va a salir inmediatamente qué es lo que tienen que calcular. ¿Ya? Identificarse el puerto que me están indicando, que es el puerto Castro, es puerto patrón o puerto secundario. ¿Y eso dónde lo veo yo? ¿Dónde? ¿En qué parte lo veo? En la tabla marea, pero ¿en qué parte de la tabla marea? La 3. La 1. En la tabla 2, ahí me indica inmediatamente si es La puerto 2. patrón o puerto secundario, ¿cierto? El puerto patrón. Correcto. Si a mí en la tabla 2 me aparece Puerto de Castro, las coordenadas, y me dice ver páginas tanto a la tanto, significa que Castro es un puerto patrón. Por lo tanto, me voy a la tabla número 1. ¿Ya? Y hago el cálculo de marea para el puerto seleccionado, considerando las playas y las bajas que corresponden durante las horas luz. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a ir haciendo el gráfico? Ahí tengo el gráfico, ¿cierto? Tengo el nivel de reducción de sonda, pues yo tengo la sonda de la carta, que es dato. Tengo la línea de flotación, porque el buque está flotando, y eso me indica a mí también el calado. Y tengo la altura de la playa, que también me lo va a dar la tabla de marea, ¿cierto? Tengo lo que es el calado, tengo el sonda de la carta y tengo el resguardo. Entonces, aquí, ¿cuánto era el calado que dijimos anteriormente? Acá. Vamos a anotar las fechas. Aquí a un costado es el 26 de mayo, el 24. El calado son 3,6 metros. La sonda de la carta, 0,6 metros. Y el resguardo es 1,5 metros. ¿Ya? Esos son nuestros datos. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a hacer el gráfico. Yo quiero ver si la cámara está ahí. Ahí. Ya, entonces, aquí coloco yo de calado, que son
3,6 metros, ¿cierto? O sea, podemos de aquí hasta acá. El resguardo es 1,5 metros, que es lo que va aquí, desde aquí hacia abajo. Y tengo la sonda carta que es 0,6 metros, ¿cierto? Entonces, yo esto lo tengo que llevar ahora a la tabla marea y colocar la marea de encima con lo que es la altura de la plea y la altura de la baja, ¿cierto? Entonces yo me voy ¿a dónde me voy? A la tabla de marea. La tabla 2. Exactamente. Busco la tabla de marea para el puerto de Castro, ¿cierto? Busco En la número 100 de 234. Castro y es el mes de mayo, ¿cierto? Y es el día, ¿qué día es? 26 de mayo. Entonces ahí yo veo que 26 de mayo. Yo veo que 26 de mayo tiene a las 02:48 tiene una plea, 08:36 tiene una baja, 14:54 tiene una plea y 21:26 tiene una baja, ¿ya? Por lo tanto, yo ya percibo de que la plea que me interesa a mí es de las 14:45, ¿cierto? Pero estamos en -3. No. Coloquemos aquí nomás el -4, ¿ya? Entonces, yo tengo que sacar los datos de la baja de la plea en el lugar. Yo tengo aquí este mismo grafiquito que tenía anteriormente, que está puesto ahí ya con los números. Tengo mi curva marea, tengo la hora de la baja, 8:36 con 1,66 metros, la hora de la plea, 14:54 con 5,83 metros, y la hora de la baja, que es 21:26, 1,39 m, ¿cierto? Mi buquecito va a estar entre. ¿Y qué es lo que tengo que calcular yo? Tengo que calcular finalmente cuál es mi altura de la marea que me satisface lo que quiere el capital, ¿ya? Y la tabla marea, tengo esto que estamos acá, 26 de mayo, más Puerto Patrón, Castro, y aquí anoto los datos, ¿cierto? Y aquí tengo que desarrollar el cálculo para saber la letra A, la letra B y la letra C. ¿Para qué? Para ingresar a ver las correcciones de la marea en un instante cualquiera, ¿cierto? Entonces, como aquí yo tengo que saber calcular de la plea hacia acá antes y de la plea hacia allá, que es después de la hora, o sea, después de esta hora hacia acá y después de esta hora hacia allá, ¿cierto? Yo voy a tener que hacer 2 veces este cálculo, uno para que sea antes y otro para que sea después. Bueno, aquí yo lo duplico, ¿ya? Entonces, la letra A que va a ser antes, ¿por qué? Porque yo voy a calcular primero mi altura de la marea en este sector que está acá, ¿ya? O sea, antes. ¿Ah? Hora de día, y esta es la única que conocí con una luz. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer, la primera A va a ser entre esto y esto y esto. Y la segunda A va a ser entre esta plea y esta baja. O sea, una plea antes y una marea después. Por eso que yo tengo 14:54 y 14:54, ¿cierto? Tengo hora de la baja, 8:36, que es la primera, y hora de la baja, 21:26, que es la segunda. ¿Ya? Entonces aquí me gusta la duración de ese lapso completo, es 6:18, y esta duración es 6:32.
la diferencia que hay entre esta hora y esta hora de la baja es 6,18, y entre esta hora y esta hora de la baja son 6,32. ¿Ya? Tenemos esa diferencia. Después tenemos que calcular el rango de la marea, o sea, la diferencia entre esta baja y esta plea, y entre esta baja y esta plea. También antes y después. Por lo tanto, aquí vamos a tener altura de la plea y altura de la plea, que son 5,33 metros. Se va a repetir aquí. Altura de la baja antes es 1,66. Altura de la baja después es 1,39, ¿cierto? Y ahí tengo yo relación de la llenante y de la vaciante. ¿Por qué llenante? Porque aquí va subiendo y aquí va bajando. Y aquí calculo yo mi rango de marea, que es entre estos dos y estos dos. También es por la diferencia de ambos, ¿no? Claro. ¿Ya? Y aquí nos falta calcular el tiempo. Yo aquí solamente tengo la hora de la playa, que es la que yo voy a tomar aquí en consideración, pero yo no sé cuál es la hora del instante. Yo no sé qué hora es esta. No sé qué hora es esta. ¿Ya? No lo sé. Entonces, yo con eso debía entrar a la tabla 3. Pero aquí lo que me falta. Me falta calcular cuál es la altura de la marea que cumple con lo que me dice el capital, que es un resguardo mínimo de 1,5 metros. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿qué? ¿qué pasaría si en toda la altura la baja, la playa la baja es sobre el 1,5 metros? Porque pide un mínimo de 1,5 metros, ¿cierto? ¿Sí? Y si en todas tiene más de 1,5 metros, aunque esté en baja, aunque esté vaciante. No, pues usted tiene que calado. Pues usted tiene que calcularlo. Bueno, por eso resguardo. Pues usted esto lo tiene que tener en resguardo. ¿Ya? Lo cual es menos Lo vi. de Por ejemplo, si usted está metido acá, coloquemos el ejemplo que usted está colgando. En esta baja, ¿cierto? Que es 1,66. ¿Ya? 1,66 metros. Y usted me está diciendo de que el resguardo mío es 1,5. O sea, aquí, entre 1,66 y 1,5, de diferencia tiene 1,1 centímetros, ¿cierto? O sea, entre aquí y el fondo queda 1,1 centímetro. ¿Ya? Y el calado tiene 3,6 metros. O sea, queda su quilla ya por aquí abajo. Veo. Ya, ese es el asunto. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la altura de la marea? La altura de la marea aquí va a ser igual. Va a ser igual al calado más el resguardo menos la sonda de la calle. Acuérdense que aquí es el nivel de referencia, el nivel de reducción de sonda. Y esta aquí es la altura de la marea. ¿Ya? Y yo tengo de aquí hacia abajo es la sonda de la carta. ¿Ya? Yo esto es lo que no tengo. Pero yo tengo este dato y tengo este dato. ¿Ya? Por lo tanto, yo este más este menos sonda de la carta me va a dar esta línea que está puesta acá, que es la altura de la marea. ¿Ya? Por lo tanto, yo calculo aquí que la altura de la marea en el instante es igual al calado más el resguardo menos la sonda de la carta. O sea, es 3,6, el calado, más 1,5, que es el resguardo, menos 0,6, que es la sonda de la carta, y eso me entrega a mí un dato de 4,5 metros, es mi altura de la marea. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo la altura de la marea, ¿ya? Tengo la altura de la playa y tengo la altura de la marea. La diferencia de estas dos, ¿qué es lo que es? ¿Ven el formato? Quiero que siga expuesto, ¿qué cosa es formato?
¿qué es lo que sigue? La diferencia que hay entre, ¿cuál es la diferencia que hay entre la altura de la plea y la altura de la marea en el instante? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que es esto? Esto es Tengo Mariano. la corrección de la tabla 3. Acuérdense que cuando yo calculo la altura de la marea en el instante, ¿cierto? Yo a la plea o a la baja más cercana le sumo o le resto la corrección de la tabla 3 que me da la altura de la marea en el instante. ¿Ya? Eso es la corrección. Por tanto, la diferencia que yo tengo aquí es mi corrección que me entrega a mí la tabla 3. ¿Ya? O sea, me tiene que dar 0,83 en la tabla. Claro, porque yo tengo la plea ¿Ya? y tengo que la altura de la manera instante es exactamente igual. Es la misma. ¿Ya? Por tanto, mi corrección es igual, 0,83. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo mi dato A, mi dato C y tengo mi corrección, que es lo que me entrega la tabla 3. Entonces ahora la pregunta está, ¿cómo lo hago? Y me voy a la tabla 3. ¿Ya? Estos números que aquí no los consigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ese PDF no lo envió, ¿cierto? ¿Ah? El PDF no lo envió ese todavía. No, ¿quién salió el otro? Ya. Ah, pero él iba a corregir eso, ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces, este cuadro que tenemos aquí es exactamente el mismo que teníamos anteriormente que hicimos. Con antes de la plea, después de la plea, con el dato A, el dato C, y lo que tenemos que calcular nosotros en el dato B. Entonces, nos vamos a la tabla 3. Ahora si la tabla 3, vaya usted a la tabla 3, vean. Tenemos la parte de arriba que es tiempo y la parte de abajo que es altura, metros. ¿Ya? Aquí empezamos con el dato A, que es este. Aquí empezamos con el dato C, que es este. ¿Ya? Y aquí sacamos el dato B y de aquí abajo sacamos lo que es la corrección. ¿Ya? Así es como se usa normalmente la tabla 3. La diferencia es que aquí lo vamos a hacer al revés. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos respecto de antes, lo colocamos aquí con verde, tenemos 6 horas 18, que es la duración del llenante, 6 horas 18, y también tenemos el rango de la marea antes es 3,67 y después es 6 horas 32 y 3,94. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, en la columna del lado izquierdo de la letra A, buscamos cuál está más cerca de estas dos. Es 0,620 y respecto a esto es 0,640, ¿cierto? Busquen en su tabla 3 esos dos datos. Algo más atrás. Ambulancia. Sí, una prueba difícil. 121. Ya. Ya. Entonces, ¿cuál era Entonces aquí busquen el 0,620, o sea, 620 la hora y 0,640, ¿cierto? O 40. ¿Ya? Ya.
Y después aquí abajo ubicamos lo más cercano al 367, que es 3,6, y 3,44 al 4, ¿cierto? Estos dos. Y este más cercano al 367. Al 367 y 3,94. ¿Ya? Entonces, De 80. no, estamos cerca del 360 y el 367. Ah, ya, con un dato primero y después con otro. Ah, Claro. 360, de acuerdo. Yo sé. Y aquí nos vamos en línea, en la misma línea, hacia la derecha, hasta ubicar lo que me indicó la corrección. Y la corrección era 0,83, ¿cierto? 0,83 era la corrección que me dio la diferencia entre la altura media del instante y la altura de la plea, ¿cierto? Buscamos eso. Bueno, y este es el cómodo. No, si le da más o menos 0,83 le da cerca, el otro le da justo. ¿Ya? Pero en esta misma línea, Sí. está 360, 366, quedaba acá, y era casi como el. 077 la más cercana. Ya. Y aquí se tiran derecho hacia arriba de la misma columna, ya, hasta toparse con la línea de las 620. Tiran para acá. Y aquí van a encontrar que es 207, que es el dato B. Y en el 2024 es 1,54. La 620. No, tiene que ser 620 derecho para acá y le da, busca un 207 que le da justo con el Ah, entonces sí, al lado de. Ya, ¿cierto? Por lo tanto, este aquí es el dato B. Y ese dato B, ¿dónde lo vamos a considerar? Aquí. Aquí, ¿cierto? Que va a ser En la diferencia, ¿no? 2 horas, perdón. Sí, 2 horas 07, ¿ya? Y el otro va a ser 2 horas 07. Pero eso hay que sumárselo a la. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo con ese dato B? Ese dato B, lo siguiente. Si yo digo que es la plea 1454, 1454. Esta aquí es antes, ¿ya? Antes se lo resto y me da 1254 y la otra se lo sumo y me da 1701, ¿ya? Entonces, la respuesta es, oiga, usted puede achacarse a las 1254 y largarse antes de las 1701. ¿Ya? Entonces, a la hora que es de antes se le resta y a la que es a futuro. Claro, bueno, usted tiene, vámonos a eso que está aquí. ¿Ya? Para cosas de 54. Bueno, Lo que calculamos nosotros, calculamos, este aquí es mi dato B. Claro. Aquí es mi dato B. Por tanto, este aquí yo le resto y aquí se lo sumo. ya. ¿Ya? Eso es lo que verá. Eso. ¿Ya? Y eso es todo este ejercicio. ¿Cuál es la maldad de esto? ¿Para qué hacerlo fácil si no puede ser difícil? Exactamente. ¿Cuál es la maldad que uno puede hacer en esto? O sea, aquí estamos considerando que el buque entra y sale con el mismo calado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, oiga, usted va a entrar a cargar, entra con el calado de, por ejemplo, 3 metros,
Y como ya va a cargar y va a salir un pelado de 4 metros. Por tanto, tiene que calcular altura de manera instante para acá y para acá hay que hacer distinto. Pero eso es lo único que cambia. O sea, si yo cambio esto, quiero que me va a cambiar. Claro, o sea, voy a tener dos alturas de manera principal distintos, ¿cierto? ¿Y eso qué me indica? Lo voy a dejar más cerca. No, ¿qué me va a indicar? La corrección va a ser distinta. Ah, claro. También. ¿Ya? Eso es lo único que va a cambiar. Pero también voy a tener que tener dos tiempos distintos, uno antes y uno después. ¿Ya? Entonces también serían dos cuadros de manera. No, es todo lo mismo, todo lo mismo. Lo único es que esto, la altura de la marea en el instante 1, y hay que hacer altura de la marea en el instante 2. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, va a ser aquí. ¿Por qué? Porque el buque va a tener un calado más grande. ¿Ya? O sea, en la línea de flotación del buque va a estar ahí. Entonces, aquí va a tener, este va a ser el calado después, y este que está aquí, es el calado antes. Me ¿Ya? perdí exponencialmente, profe. ¿El calado después y antes de qué? El buque, pues. Cuando yo entro vacío, caló menos, ¿cierto? Ah, yo pensé que entraba y salía igual, por eso yo decía, ¿y cómo cambia el No, calado? Y sí. me perdí. No, es que se perdió en algo. Sí, Sí, sí. efectivamente, lo que hicimos es que el buque no cambia calado. Este está exactamente igual, ¿ya? Pero también, este mismo ejercicio se puede hacer, oiga, sabe que el buque entra con vacío y sale cargado. O sea, Como entra suele con ser, claro. menor y sale con un calado mayor, ¿ya? ¿Y cuál es el cambio que tiene respecto al que hicimos? Cambia solamente que la altura de la marea en instante al ingreso es distinta a la altura de la marea cuando yo salgo, ¿ya? ¿Y eso en qué me repercute? En que la corrección va a ser distinta, ¿ya? Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? O sea, no tiene ninguna otra problemática que esa, ¿ya? En este problema, aquí era la incógnita la B, para hacerlo tenemos que sacar más altura de la moneda. Exactamente. Entonces, si no ese problema, tenemos que llegar a la altura de la moneda. ¿Hay que sacarle el paso B o hay que sacarle el paso B? No, pues hay que sacarlo. Ah, Claro, o sea, usted tiene que calcular la hora. claro. Si el licencia usted está calculando la hora. Ya, este es un problema muy entretenido, muy bueno. Ya. Pero, ojo, tienen que hacer los problemas, si no, y hagan las, antes de meterse a la tabla, piensen exactamente qué es lo que están pidiendo, háganse el dibujito, porque el dibujito les clarifica todo, ¿ya? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. El de los cables, ¿ya? El local. Dijimos que teníamos el buque, ¿cierto? Y el buque tiene una medida que son estándar y que el buque esté donde esté y esté como esté, van a tener siempre desde la quilla hasta la perilla dos medidas, ¿cierto? Uno que es desde la cubierta principal hasta la perilla y otra que es desde la cubierta principal hasta la quilla, ¿cierto? Eso es estándar en los buques, que es
la guinda y el puntal. La distancia que hay de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo, ¿cierto? Ahí tengo una duda, ¿no? ¿La guinda es desde la quilla hasta arriba? No, la guinda es de la cubierta principal hacia arriba. ¿Y ese no debería ser el caladero? No, pero otra cosa, que al lado de no, ¿cierto? La guinda y el puntal. Esta distancia es fija, no cambia, no varía. A veces yo le corto el palo. Esta aquí es esta. Pero yo esto para saber cuánto es mi altura respecto de los cables, ¿cierto? Y dijimos que el cable se mide respecto de la altura máxima de la marea, por lo tanto yo tengo la marea pendiente ahí en vista. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo para esto que está aquí, hacerlo con referencia de la marea. ¿Ya? ¿Y siempre se toma la plea? No, depende. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo yo por el lado derecho? Tengo el calado, ¿cierto? Y tengo el calado ahí. Entonces, el calado, que es la distancia que hay entre la flotación y la quilla, ¿ya? Y tengo el calado ahí que va entre la flotación y la perilla. Entonces, esto que está aquí, fijo, y esto que está aquí, me varía de acuerdo al calado, hablemos del buque, ¿ya? Y respecto a la marea, me va a variar, ¿por qué? Porque la línea de flotación. La línea de flotación es altura de marea en el instante, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo el nexo con lo que son los cálculos de marea, ¿ya? Por lo tanto, Profe, sí, tengo una duda ahí porque he leído bastante y la guinda me dice que es la parte más alta de la herboladura con la línea de flotación. Y usted me dice que es de la cubierta hasta la herboladura más alta. sí, aquí, desde la cuesta principal hasta la perilla y el puntal desde la cuesta principal hasta la quilla, ¿ya? Eso. Y el calado aéreo es el que va desde la línea de flotación hasta la perilla, ¿ya? Y el calado del buque que normalmente lo estamos usando nosotros, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que calcular aquí inicialmente es el calado aéreo. Por lo tanto, el calado aéreo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la guinda más el puntal menos el calado, ¿cierto? O sea, este tramo que está aquí va a ser igual a esto más esto menos esto, ¿ya? Ese es el calado Profe, aéreo. solamente a modo de consulta, Ya. nunca se ha considerado guinda más franco bordo, que no sería lo mismo, Pero es que lo que porque pasa, guinda más puntal menos calado es casi guinda y franco bordo. creo que es el franco bordo. Línea de flotación o línea de agua hasta cubierta principal. No, porque lo que interesa a nosotros es el puntal, que es hasta la quilla. Sí, pero que después le restamos el calado, que es lo mismo, por eso le preguntaba si es que se había considerado alguna vez. Nada más. No, no. Ah, Porque ya, pues, normalmente gracias. normalmente el franco bordo es una medida que es fija, ¿o no? Es fija, Y como correcto. Sí, dijo el eso es verdad. compañero, sí, pues como de Claro. Y nosotros estamos viendo la cubierta. aquí, comparando con lo fijo con lo variable. ¿Ya? Ah, ya, pues, vale, gracias. Entonces, la guinda más puntal es igual al calado más, perdón, al calado aéreo más el calado. O sea, esto que está aquí es exactamente igual a esto que está puesto acá. Entonces, de la avenida hasta aquí, son los dos lados iguales y, por lo tanto, lo que yo tengo que mi calado aéreo, despejando esto, me da igual a la guinda más el puntal menos el calado. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que tener en consideración para qué.
para calcular cuál es la distancia que tengo yo entre el cable y la perilla del bus. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está la relación con el cálculo de marea? La relación con el cálculo de marea está aquí. Y yo tengo mi calado aéreo, que es desde la línea de flotación hasta la perilla. ¿Ya? Ese es el dato que yo voy a ocupar acá. ¿Ya? Y ¿qué otra cosa más voy a buscar aquí? ¿Qué dijimos? Dijimos que nosotros la altura de los cables, que aquí es dato, porque están las cartas, están en el tablero, dijimos que el nivel de referencia de esto es el nivel máximo de mareas. Está considerado. Nivel máximo de mareas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿yo qué es lo que tengo mi nivel de reducción de sonda. Eso lo tengo. ¿Cierto? Y tengo aquí abajo, tengo la sonda de acá. En este momento no me interesa. ¿Y qué es la distancia que hay entre el nivel máximo de marea y el nivel de reducción de sonda? ¿Qué es lo que es esta distancia? En la altura de marea, ¿no? Una marea, o es el rango de marea, o la amplitud de la marea. Es decir, la diferencia de altura que hay entre el nivel máximo y el nivel mínimo, que se produce en forma consecutiva, porque la marea máxima igual que tiene la máxima y tenemos la mínima, exactamente igual. Entonces, ese es el rango de marea, ese va a ser la máxima distancia de separación que va a tener la curva de la marea. ¿Ya? Y este dato, ¿de dónde lo saco? El cuadro de la marea. ¿Qué cuadro? ¿Qué parte del cuadro? ¿Dónde? ¿Dónde lo saco? Eso Por sería favor, como la altura del cable menos el calado aéreo cuando está en su punto máximo, ¿no? Así sacamos la. No, pero este es la altura del cable, yo lo saco en datos, lo tengo en la carta y en la notera, ¿cierto? Pero este rango de marea, ¿dónde lo tengo yo? ¿Dónde lo saco? Tabla de marea. de la tabla, ¿En qué parte de la tabla se encuentra? En la tabla 2. ¿En qué parte de la tabla 2? Saca el rango marea, ¿no? Si ustedes se fijan, la Al tabla último 2, sale ahí mismo cuando uno saca los datos. Dice exactamente, el L del P. en la última columna aparece rango de marea, eso es rango de marea en Sicilia. No salía en el audio, profe, parece, ¿no? ¿Cómo? Parece que no salía en el audio porque yo le dije rango marea hace un ratito. Ah, no, que no lo escuché bien. Escuché un grito nomás entre medio. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces, en la última columna de la tabla 2 aparece el rango de marea. Y el rango de marea es entre las dos máximas altura y baja, en Sicilia. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo como dato el cable que lo saco del derrotero o de la carga, ¿cierto? Tengo este rango de marea que lo saco de la tabla 2 de marea, ¿cierto? Tengo el calado aéreo que lo saco del ejemplo que vimos anteriormente. Y la altura de marea en el instante lo calculo, ¿cierto? ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo con el día, la hora, el lugar.
¿Sí o no? Eso está en el. Esto aquí, de la tabla de manera. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer yo, ¿cuál va a ser mi distancia? O sea, lo que nosotros aquí estamos hablando de letra H. ¿Cuál va a ser el H? La distancia del cable va a ser igual a la altura del cable, llega la carta, el rango marea, que lo entregan a la 3, la altura de la marea en el instante, menos el calado de aire. ¿Cierto? O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Esto que está aquí va a ser igual a la altura del cable, más el rango marea, y llegamos desde el cable hasta el nivel de reducción de sonda. ¿Cierto? Y por este lado, ¿qué tenemos? Le restamos la altura de la marea en el instante y le restamos el calado de aire y me va a dar esto. ¿Ya? O sea, por el lado derecho tenemos la altura del cable, más rango marea, el nivel de referencia, y por el lado izquierdo tenemos la altura de la marea en el instante, el calado de aire y la distancia. Por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está acá. Entonces, para calcular esto, es esto menos esto. ¿Ya? Igual te dan todos los datos, así que no es, pero es como largo el proceso, sí. Hay que sumar caleta de y restar harto, pero te dan todo, entonces está bueno. No, tiene que calcular la marea. O sea, claro, pero eso lo sacamos como de tabla de marea, vemos como la hora, te dan la altura del Exactamente. cable, al final es como reemplazar. Afirmaría, esto es lo mismo que hemos visto en la marea. Lo mismo. Lo único adicional, esto que estamos acá, que sale todo. ¿Ya? Entonces, veamos este cálculo. Aquí, miren, fiesta linda. Esa fiesta que se me queda ahí. Necesito conocer la altura del canal del cable sobre el canal Chacao, que pasará el día, está aquí es el 1 de diciembre del año 24 a las 14:45 horas, ¿ya? Esta es hora local, y considera lo siguiente: fecha, hora, altura del cable, que es 59.0 metros, el calado, que es 5,6 metros, la guinda, que es metros, y el puntal, que son 25.0 metros, ¿cierto? Y con eso tengo que calcular cuál va a ser mi H, ¿ya? La Entonces, altura del cable siempre está en sisilla, ¿cierto? sí, pues acuérdense que la altura del cable es la mínima distancia que hay entre el cable y la altura Claro. máxima de la marea. ¿Ya? Bueno. O sea que si no estamos en Sisigia, hay que restarle esa distancia. No se preocupe. Esa es la mínima distancia que está el cable. Si usted no está en silla, va a tener una distancia mayor. Claro. No se tiene que restar. No. Mm. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que usted tiene que hacer? Me están solicitando entregar la distancia del cable desde la perilla del buque o punto más alto de la nave, porque no tener certeza que el buque puede pasar. Eso es lo que usted está calculando. La altura del cable está referida a la máxima marea y el calado de la nave está medido desde la línea de flotación del buque, la que es la altura de la marea en el instante. ¿No?
Respecto de qué nivel estamos viendo nosotros, nivel de reducción de zona, que es lo que nos más interesado. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir nosotros? Tenemos que seguir, identificación del tipo de cálculo. ¿Cuál es? Cálculo de la altura de la marea en el instante. Se está puesto ahí. Hacer el gráfico identificando los datos y las incógnitas, que es lo que yo debo calcular. Ya, identificar si es puerto patrón secundario y hacer cálculo de marea para el puerto seleccionado considerando las pleas o bajas que correspondan a la hora de la pasada. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar entonces mi gráfico es este que está puesto acá, mismo que vimos anteriormente, que tengo que calcular esto. Esto ahí vamos a calcular la marea, ya tenemos datos, vamos a calcular este y calcular este otro, ¿cierto? Entonces, el calado aéreo está claro que es S, y que lo puedo calcular rápidamente por los datos que están puestos acá, que son, la guía son 17, el puntal son 25, menos el calado, me va a decir, el calado aéreo son 36,4 metros, que es este dato que está puesto acá. ¿Ya? Y aquí me voy entonces al formato. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ubicar el puerto patrón versus el puerto secundario. Canal Chacao, si ustedes se van a dar la marea, busquen el canal Chacao y no le va a aparecer, ¿cierto? Ustedes se van a tabla 2, ¿ya? Ahora 2 aparece Puerto Chacao, no sé si, o Vancouver. Exactamente. O sea, le aparece Puerto Chacao y arriba del Puerto Chacao aparece. ¿Qué puerto aparece arriba? Bueno, sale como Puerto Chacao 2024 y aparte está en CUD pegadito como Puerto Patrón. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Usted se explica aquí en la tabla 2. Aparece Carelmapo, Bahía Pargua y Puerto Chacao, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de esas es la que nos conviene a nosotros utilizar? Carelmapo, ¿dónde queda Carelmapo? ¿Queda a la salida o a la entrada? La parte oeste. Depende de dónde del está al oeste, ¿cierto? Pero Pargua, conviene- no, Pargua está más, No, pues más queda al adentro. este. algo está Y en el otro Chacao, lado. el que está en la, donde llegan los transbordadores, que está de la Roca Remolino, un poquito más abajo. Y el cable está un poco más hacia el oeste de la Roca Remolino, ¿cierto? Por lo tanto, el puerto que está más cercano es Puerto Chacao. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podemos utilizar como puerto patrón es Puerto Montt, ¿cierto? Sí. Puerto Montt. Y puerto secundario, o sea, este aquí es el puerto patrón y este aquí es el puerto secundario. Entonces, ahora nos vamos nosotros a la tabla de marea y buscamos. Pero, profe, en el puerto Chacao dice 3 páginas de la secretaría. La pusieron como puerto patrón. Tiene toda razón. Más fácil todavía. Correcto. Mira, y Pargua, no. Ya, hagámoslo con Pargua, ¿ya? Para hacer el gráfico, el trabajo completo. El Pargua, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a cambiar aquí, en vez de puerto sacado, vamos a colocar Pargua. Pargua, ¿cierto? Tenemos que las correcciones van a ser la hora
va a ser menos 0 horas 10 minutos. Para la plea van a ser multiplicación de 1.1 y para la baja va a ser también menos 0,10 y también multiplicación 1. La tenéis como. Multiplicación, ¿ya? Y el rango de la marea son 6,72, ¿ya? Eso es lo que me entrega a mí la tabla número 2. Nos vamos ahora entonces a Puerto Montt. Y nos vamos ahí, ¿a qué mes era? De diciembre. El día 1 de diciembre. ¿Ya? Nosotros vamos a pasar a las 14:45 en nuestra pasada, ¿cierto? Y si yo vemos aquí la hora que tengo yo, 13:38, 13:38, ¿ya? 38, tenemos 5.62 y tenemos 19:30 y tenemos 1.82. Se notan las 2 horas que estén más cerca de la hora que pasó el problema. Exactamente. Pero aquí, capaz que tengamos que hacerlo nuevo, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos en el mes de diciembre, estamos hablando de que es UTC. Eso también quería preguntar, ¿cómo sabemos cuándo hay que considerar? UTC menos. Por concepto, considere que diciembre, enero, febrero están en UTC finales de verano. Menos. Ya. Entonces, Profe, ¿sí? ¿podría correr un pelín la cámara hacia estribor? Ya. Vamos a ir Un poquito más, un poquito. Un poquito. Ahí. Otro poquito para ver el cuadro. Ahí, compañero. Muchas gracias. Entonces, como estamos en UTC, vean que aquí tengo que restar, a sumarle una hora, ¿cierto? Más una hora. Por lo tanto, esto aquí me va a quedar 14:28, ¿cierto? Este aquí me va a quedar 20:20, ¿ya? Las horas. Y ya, pero ustedes lo están haciendo, ¿no? Métanle el formato y calculen. 5.62 multiplicado por 1.1 da 6.18. ¿Esos datos nunca pueden ser negativos en multiplicación? 1.82 multiplicado por 1.1. Eso me da 2.0. Ya. Esa es mis horas de la marea en mi puerto secundario. ¿Ya? En la parte de sumando una hora, si estamos. El símbolo de -3 me confundo. ¿Qué es el -3? ¿Qué sumarle? Porque tengo una diferencia de 3 horas respecto de Greenwich. Ya. O sea, me vas a decir. Aquí tengo Greenwich, ¿cierto? Sí. Aquí tengo la UTC 1. Aquí tengo la UTC
2. Aquí tengo la UTC 3. Y aquí tengo la UTC 4. ¿Ya? El Sol cuando aquí son las 12:00. ¿Ya? ¿Aquí qué hora es? Las 11, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Sol todavía está acá. Aquí son las 10:00. Aquí son las 9:00. Y aquí es las 8:00. ¿Ya? Y como nosotros estábamos, esta es nuestra hora oficial, ¿cierto? Y vamos a cambiar a 3, ¿ya? Nos vamos a ir caminando para acá, por lo tanto, nuestro reloj que hoy le tenemos que sumar 1 hora. ¿Por qué? Porque tengo que pasar de 8 y tengo que pasar de 9. O sea, aquí sumo 1. Estamos en UTC -3, no estamos cambiando de. Sí, pero la tabla de marea me entrega siempre, El UTC en la escuela. Ah, ya. siempre. ¿Ya? ¿Les quedó claro ese asunto, no? Afirmativo, un mapa de usos horarios. Exacto. ¿Ya? Profe, yo le quería preguntar, entre el puerto patrón y el puerto secundario, ¿siempre se multiplica? No, Depende de lo que le dé. no. La tabla 2, que es de las correcciones, me va a entregar lo siguiente. Me puede entregar signo más, signo menos, multiplicación o un factor que me va a hacer una multiplicación y me va a sumar otro número. ¿Ya? Esas 4 combinaciones puede tener las correcciones a la tabla. Ah, ya, ya. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer otro ejercicio con ese formato. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Es calcular la altura de la marea en el instante que queremos, ¿cierto? Nosotros estamos en las 14:45, o sea, estamos más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces voy calculando el dato A, que es la plea. La plea, este aquí es 14:28 y la baja es 20:00. Momento 14:45. La hora de la baja es, perdón, la hora más cercana, que puede ser la hora de la plea o la baja, ¿cierto? Yo aquí voy a ocupar la hora de la playa, la que está más cercana, es 14:28. Aquí tengo altura de la playa 6,18 y altura de la vaca 2,06. Y aquí mejoramos las diferencias. Por lo tanto, menos 14:28 me da 5:32. Aquí tenemos 5:32. Acá tenemos 0:17 minutos. Y acá tenemos 4,18 metros, ¿cierto? Y ahí tenemos el dato A, el dato B y el dato C. ¿Para qué? Para irnos a la tabla 3, ¿cierto? Y en la tabla 3, que nos va a dar, vamos a tener
Nosotros la altura de la playa, que son 6,18. La corrección de la tabla 3, ¿cuánto es? A ver, la tabla 3 también podemos hacerlo por la fórmula, ¿cierto? Estoy buscando lo que esté cercano a 6,18, ¿cierto? Sí. 6,20. También para obviarse el entrar a la tabla, podemos hacerlo por el cálculo, que es la corrección va a ser igual a al lado C partido por 2, eso uno menos el coseno de 180 grados, ¿ya? Multiplicado por B partido por A. Eso. ¿Ya? Perdón, eso. Ahí. Esa fórmula que está puesta en el, ¿cómo se llama? En la misma tabla de marea, uno la puede ir haciendo y se evita la ingresada a la tabla. Hagan usted por la tabla, vamos a ver cuál es la diferencia que nos va a dar. Con la C se refiere lo que está de manera. Dato C, Ah, datos sí. 4,18 dividido por 2, 1 menos coseno de 180, esto multiplicado por el dato B, que es 0,17, partido del dato A, que es 5,32, ¿cierto? Y esto me va a dar el dato C completo, que va a ser entonces 4,18 dividido por 2, abre paréntesis, 0.05. ya, sí, por ahí que ser más o menos, 1 menos, paréntesis, coseno de 180 multiplicado por el dato B, que es 0 horas 17 minutos, dividido por 5 horas 32 minutos, cierra paréntesis, cierra paréntesis, ¿cierto? Eso es encima. ¿Cuánto dijo tú? 0,0. No, ¿por qué me da 4,15 a mí? A medio 0,026. Ya, Ah, 0.05 y la tabla igual. ya. Ah, que le puse un número más. Ya, ¿cuánto le da? 0,05. 0.05. Sí, eso debe ser, porque en realidad hay muy poca diferencia entre la red y la baja, ¿cierto? Entonces aquí colocamos 0,05. ¿Qué signo va a tener este? La corrección Negativo negativo, ¿cierto? Porque estamos tomando por la plea. plea. Por tanto, aquí me va a dar 6,13, ¿cierto? Esa es la altura de la marea. ¿Ya? Por lo tanto, calculando la distancia h, tenemos aquí, altura del cable son 59,0. Rango de la marea, 6,72. Altura de la marea en instante, 6,13.
13, ¿cierto? Y el calado aéreo, ¿cuánto era? 36,4. 36,4. Por lo tanto, La pregunta era. Distancia. bueno, esto aquí es mejor hacerlo como corresponde, colocamos. Altura del cable. Rango marea. Después tenemos altura del mar en el instante y después tenemos el calado aéreo, ¿cierto? Esto. Entonces aquí tenemos altura del cable, ¿cuánto era? 59,0. El rango marea era 6,72. La altura de la marea es 6,13. Y el calado aéreo eran 36,40, ¿cierto? Entonces, esto sumamos, estos dos de aquí se restan, ¿ya? Entonces, esto aquí me va a dar la altura H, que va a ser igual a, tenemos 59 más 6,72 menos 6,13 menos 36,4. Eso me da, la altura es 23,19 metros, ¿ya? Y ese es el resultado de lo que están preguntando, ¿ya? Vamos a hacer la relación. Ya. Y eso es todo. Profesor, hay un poquito con por la suma y suma y resta no es lo que se para calcular el problema. Es nada más que eso. Solamente suma y resta. Positivo, 29,0 más 6,71. Seis, 13 menos 36,8. Ahí que incluir algo que le puso el cero. 42, No, es que es para mantener los dos dígitos. Para dejar el resultado. Ahí sí. Ya, era mejor. Ya estaba. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, esos son los dos ejercicios Está bueno. que son más complicados que cualquiera. ¿Ya? Pero acuérdense que aquí ya tenemos visto todo el espectro de cálculos de marea. ¿Ya? No, está bueno. Hay que estar algo con la tabla nomás. Yo estaba queriendo por la tabla. Pero hay que imprimir la tabla. No, si no sale buscar al primer mapa. No sé cuántos países.
Son 100, 234, ¿viste? No, no, oigan, si quieren imprimir algo, yo recomiendo que impriman la tabla 2 y la tabla 3. Y nada más. ¿Ya? El resto, ¿cuál es los riesgos que tiene la tabla de marea? Es que uno se equivoque en el puerto secundario, en ver la línea, o ver cuál es la playa, cuál es la baja. Eso es una fuente de error, por eso hay que fijarse. Utilizar reglas y hacer los dos puntos. Después de eso, cuando uno va al puerto patrón, el traspasar del día, uno está mirando al formato. ¿Por qué? Porque normalmente uno cambia de día. Pero cuando ve la pantalla de aquí y copia acá, después vuelve, Sí, normalmente uno va a mirar el día de abajo o el día del lado, pero no el que corresponde. Por eso está en la pantalla ahí, traten de marcarlo con el mismo, o sea, como dice, como para copiar. ¿Usted se quería? ¿No? ¿No? Ay, que guardó el video, que guardó todo. ¿Ya? Eso. Y lo otro que nos va a pasar es la operación de la corrección. El menos, el más, la multiplicación o el factor. Cuando tenemos nosotros un factor, ¿qué es lo que hacemos? 4. ¿Dónde está la tabla 2, cierto? Por ejemplo, en Puerto Engaño, que es el número 1202, váyanse a ese puerto. Esta aquí es la página 173. Perdón, ¿cuál es el puerto? Puerto Engaño se me perdió. 1202, ¿cierto? Ya, en 1202, ¿qué es lo que sale? Ahí está Puerto Engaño. Puerto Es Engaño. Canal Ballena. Sale lo siguiente. Diferencia de la hora de la plea, me va a salir que es menos 1 hora 10 minutos. Diferencia de la hora de la baja va a ser exactamente igual, menos 1 hora 10 minutos. Y después me dice diferencia de las alturas. Y me dice lo siguiente. Me dice un asterisco 0.73 y después me dice menos 0,0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? Nosotros estamos trabajando en lo que es nuestra tabla. Aquí pues le voy a hacer a mano la tabla correspondiente. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, hora de la plea, altura de la plea, hora de la baja, altura de la baja, ¿cierto? Aquí vamos a tener el puerto patrón. Aquí tenemos la corrección de la tabla 2. Y aquí tenemos el puerto secundario, ¿cierto? Entonces, la corrección, aquí tenemos menos 1.10. Aquí tenemos asterisco
73 menos 0.01, y aquí tenemos menos 1,10, y aquí tenemos exactamente lo mismo, 0,73 menos 0,01. Entonces, supongamos una hora cualquiera, supongamos que esté aquí desde las 12:00, tenemos una altura de 6,32 metros, hora de la baja vamos a tener 18:00 y altura de la baja coloquémosle 1,32 metros. Entonces, ¿cómo se opera esto? Esto aquí, sencillamente, restamos las horas, ¿cierto? Esto, pero me interesa. Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Se coloca lo siguiente. Es 6.32 multiplicado por 0,73 más 0,0, perdón, menos. ¿Ya? Eso es lo que se va a atacar. Y aquí vamos a colocar 1.32 multiplicado por 0.73 menos 0,01. ¿Ya? Y así se resuelve eso. O sea, por ejemplo, esto me quedaría 6.32 multiplicado por 0.73, ¿cierto? Y a eso le sumamos, le restamos, perdón, 0,01. Eso me da 4,6. Aquí me quedan 4,60. ¿Ya? Y el otro me va a quedar 1.32 multiplicado por 0.73 menos 0.01. Me da aquí el 0,95. 0,95. Y esa es la altura del puerto secundario. ¿Ya? Así se verá cuando aparece ese factor. ¿Ya? Primero se multiplica y después se suma o se resta. ¿Ya? Puede también darse cuando sumado. ¿Ya? Ya, cuando aparece en blanco es porque no tiene corrección. O sea, por ejemplo, el puerto que está inmediatamente arriba de ese, que es el puerto Fanny, que dice diferencia de hora de la plea, hora de la baja, diferencia de la altura de la plea, y la diferencia de la altura de la baja sale en blanco, ¿cierto? No sé, no, es cero. Sí, en blanco, y copia el mismo número que tiene el puerto patrón, lo colocan abajo. ¿Ya? Eso. Y eso sea, abajo en Isla Nueva, en Caleta Orejas de Burro, Caleta Caldo, todo eso, no hay ningún dato. También es porque se mantiene de acuerdo al puerto patrón nomás, ¿no? Fíjese abajo claro, en 1275. exacto. Lo que pasa es que en esos puertos no hay, no existe una observación detallada de lo que es el, ¿cómo se llama? No hay batimetría, ¿no? La onda, la onda de marea, no tiene mucho, pero por eso uno considera lo que tiene el puerto patrón. ¿Ya? Y si no tiene diferencia, considera la misma hora los mismos datos que Bahía Orange. ¿Ya? Impeque, gracias. Si ustedes se fijan, toman una tabla antigua, Bahía Orange era el puerto patrón de casi toda la costa de Chile, más o menos. ¿Ya? Ahora la Bahía Orange ya está basando más a la historia y ya está con cosas más chiquititas. ¿Ya? Acordarse de que
Otro dato importante. Otro importante. Pongan atención aquí. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros con respecto de los cambios de UTC? Con los cambios de UTC vamos a tener los siguientes enredos. Ahora enredos que en realidad los tenemos luego. Primero, en la tabla está todo en UTC menos 4, ¿cierto? O sea, eso lo tenemos claro. Y vamos a encontrar combinaciones. Combinaciones, por ejemplo, cuando uno navega en la región de Magallanes y ahora en la región de Aysén, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, si yo estoy en UTC menos 4, ¿ya? Y yo puedo tener un puerto patrón y un puerto secundario. El puerto secundario va a ser el puerto donde yo estoy, donde hace mi hora local, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el puerto patrón. Patrón. Si este patrón está en puerto en UTC menos 4, ¿cierto? Y yo tengo mi puerto secundario que está en UTC menos 3, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Mi cálculo final tiene que ser en UTC menos 3, o sea, yo tengo que sumarle una hora, ¿ya? Aunque el puerto secundario esté dentro del mismo puerto patrón. No, pues está el puerto patrón, puede estar en UTC menos 4, el puerto secundario está en UTC menos 3, o sea, puede estar en la región de Magallanes. Ejemplo, hay un puerto, que si ustedes se fijan, que está en el estrecho de Magallanes. Espérense, aquí tenemos Puerto William, Bahía Orange, Puerto William, Bahía Orange. Puerto, aquí, por ejemplo, Punta Catalina, Punta Satélite, Bahía Santiago, Bahía Gregorio, Punta Remo, Segunda Costura, Cabo Simón, Bahía Felipe, y esto está en el estrecho de Magallanes, tienen como puerto patrón Puerto Montt, Oh, ¿verdad? ¿cierto? Por eso yo le dije que no significa nada que estén más cerca o más lejos, sino que significa solamente la onda de la marea que sea igual. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo mi puerto patrón que está en UTC menos 4 y mi puerto secundario que está en UTC menos 3, esto significa región Magallanes y región Aysén, ¿cierto? Que Aysén está en UTC menos 3. Por lo tanto, yo tengo mi cálculo final, va a llegar a la UTC menos 3. ¿Ya? ¿Qué otra combinación tengo? Que mi puerto patrón esté en UTC menos 3, o sea, que sea de la región de Magallanes, o sea, de la región de Aysén, ¿ya? Y tengo mi puerto secundario que esté en otra región, o sea, que sería estar en UTC menos 4, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hago nada, porque la tabla me entrega en UTC menos 4. O sea, yo trabajo en la hora que tiene el puerto secundario, que es la hora local mía, que es lo que me interesa. ¿Ya? Exactamente. ¿Qué otra combinación más podemos tener? Que las dos son iguales, trabajo.
Si estamos en tercer menos 3, las dos, ahí tengo que ir a la. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo tengo mi puerto patrón en UTC menos 3 y tengo mi puerto secundario en UTC menos 3. ¿Qué es lo que hago? Subo una hora. Voy a dejar está en UTC menos 4, dándole sumarle una hora. ¿Cierto? ¿Qué otra combinación más podemos encontrar? Si estamos en horario de verano, ¿cierto? O sea, ambos que estén menos 4. Claro, si estamos, o sea, esto aquí puede ser, UTC, esa combinación puede ser que estén horario de Horario de verano verano, para nosotros o Magallanes todo el año. región de Magallanes y región de Aysén, ¿ya? Eso tengo que sumarle una hora en todos los casos. ¿Ya? Y si estoy en horario de invierno, tengo que hacer eso y eso. ¿Ya? Esas son las combinaciones que pueden existir. Eso le iba a preguntar, profesor, porque los ejercicios que mandó, usted le ponía ahí el horario verano o invierno. Exactamente, sí. Para más clarificación. Ahora, si ustedes se fijan en la tabla marea, vais a la tabla marea, vámonos a la página 8, si mal no recuerdo. No, 8, no, está, que es la 8, es la primera tabla marea que se hizo. En la tabla ya, donde dice tabla 1, predicciones de marea, que es en la página 22. Sí, correcto, 22 del PDF. Exactamente, página 10 para la tabla, ¿cierto? Ahí dice en la letra D, advertencia, las horas de las predicciones de marea entregadas tanto en el sitio web del CHOA como en las publicaciones náuticas son expresadas conforme con lo consignado en la introducción. En la introducción, ¿qué es lo que dice? Dice con instrucciones de la OHI, todas las publicaciones que hagan mención a una hora, esa hora está en la hora oficial del país. Y la hora oficial del país, Chile, es UTC menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa? Durante todo el año, la región de Magallanes y la Antártica chilena mantendrá UTC menos 3, por lo que las predicciones de los puertos patrones indicados entre las páginas 103 y 164 se les deberá sumar una hora. ¿Ya? Una hora. Teniendo presente lo que yo le dije ahí. ¿Ya? Cuando yo hago el cálculo correspondiente, tengo que, para el puerto que yo estoy en la región de Aysén. Mi puerto patrón está en UTC menos 4, pero la tabla UTC menos 4. Y yo eso lo voy a aplicar a un puerto secundario que está en UTC menos 4, no tengo nada que hacer. Porque la tabla me entrega en UTC menos 4. ¿Ya? Eso es lo que puede enredar uno en la tabla de marea. ¿Ya? Ya, jóvenes. Tenemos dos pruebas pendientes. Una respecto a lo que es el magnetismo y una respecto a lo que es marea. ¿Ya? La respecto de marea la vamos a ver, ¿cuántas clases nos quedan? 2 semanas, ¿cierto? A nosotros no me extendieron los cursos, solo los de la academia.
No, no sé. No tengo idea. Nos dijeron que sí, otros que no. Lo mismo le iba a decir, no, nadie nos ha entregado algo claro hasta cuándo es. Espérese, aquí vamos al tiro. Estamos viendo el día 5. Tenemos clase el 10 y el 12, y tenemos clase el 17 y el 19, ¿cierto? O sea, nos van quedando 4 días de clase, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a mandar un ejercicio de magnetismo para que lo hagan en la casa. Se lo voy a mandar seguramente el lunes o el martes, se lo voy a entregar, pero que lo entreguen esa misma semana. Es un ejercicio corto. Ustedes ya lo hicieron ya, así que no tienen nada que estar alegando que no, no. Ustedes ya lo tienen en su poder, pero yo solamente le voy a cambiar algunas cosas pocas. ¿Ya? Que os digo al tiro, que es uno que le mandé yo, que tenían que hacer la tabla completa, va a ser el magnetismo, hacer la curva de desvío y la carta protein con el track atrasado. Eso es lo único que tienen que hacer. Y después vamos a hacer una prueba de mareas y corriente, que la quiero hacer el día 17, para el día 19 hacer un repaso de todo y ver la prueba y ver las cosas pendientes que vamos a quedar aquí. Y el día 10 y el día 12 vamos a pasar marea, perdón, corrientes de marea. ¿Ya? Corriente de marea que es más corto que este, pero tiene algunas complicaciones que son más entretenidas. ¿Ya? También, las dos cosas. Y ustedes tienen los formatos, ya les expliqué los formatos en la planilla Excel. ¿Ya? Eso. Y la tabla corriente se la mandé ya. No, pues la mandé en la tabla, se la mandé en PDF. La 3015. ¿Ya? Eso. Ya. Preguntas, señores. ¿Alguna duda? El lunes nos va a enviar un trabajo entonces de magnetismo. Afirmativa. ¿Y ese cuándo teníamos que entregarlo? En la semana. Ah, ya. 3 días para desarrollarlo porque es corto y para hacerlo rápido. Sí, ¿Ya? vale. Que igual estamos medio ocupaditos esta semana que viene. No, se me imagino, pero lo importante es navegación. Sí, pero también nos están dando por, como si Ah, lo vulgarmente, mismo, nos están dando por todos lados. Uah. No, pero Buena, de, Michael. más tiempo, bueno, igual. de importancia dijo lo mismo su colega que se fue hace un poquito. Al mal tiempo, buena cara. Así mismito. Ah, afirmar. Si no, no está. Ya. Juan Delgado, ¿llegó? Juan envió que había estado conectado, pero tuvo que desconectarse, profe, porque iba a timonear. Hermano, ya. Gamboa. Nicolás Gamboa. ¿Qué pasó con Nicolás Gamboa? ¿Alguien sabe? También está en maniobra, profesor. Ya. Y Villalobos. Eric Villalobos. Ya. Maniobra también estaba, ¿no? Y justo ellos tres están embarcados. Ya. Jóvenes, por favor, hagan los ejercicios de mareas. Los ejercicios de mareas son entretenidos. Lo único que uno gasta papel haciendo los formatos, pero háganlo. Fíjense el tiempo de hacerlo. Y ser ordenado en los cálculos. ¿Ya? El corriente, me interesaría que vieran, por favor, la parte inicial. Lean un poco la tabla de marea, o sea, la tabla corriente, que es la introducción, y
Sí, es corto, ¿ah? Es más corto de la tabla de marea. ¿Ya? Y vamos a partir explicando qué es lo que es la corriente, y cuál es el dato que nos va a interesar a nosotros. ¿Ya? Ya, joven, nos vemos entonces el martes 10 a la misma hora, no, por las 14 horas. Profesor, lo último, ¿nos puede enviar el PDF que pasó hoy? Todo por la misma plata. ¿Lo quiere? Ahora tenía que corregir unas cosas. Sí, lo voy a corregir y eso lo mando. Profe, entonces la Porque prueba, vale, hablando independiente del trabajo, ¿la prueba la va a hacer una vez que terminemos corriente? ¿Para hacer corriente marea o va a ser marea no? Sí, marea y corrientes, las dos cosas. Ok, gracias. Eso sí que lo vamos a hacer a la hora de clases, para que lo hagan rápido. ¿Ya? Esperable. Sí, para corregirse lo antes posible, porque las clases terminan, o sea, nosotros vamos a terminar el día 19, porque yo creo que el martes no van a haber clases, porque, o sea, el martes 20, martes 24, que es cuando termina el semestre, yo creo que el martes no va a tener clase, porque el día de la Marina Mercante, y yo creo que aquí Mismo le van a iba a terminar. preguntar yo, si nos van a invitar o no. A menos los que estamos cerca. Pero espero que me inviten a mí por lo menos, y no me citen. ¿Ah? Hagamos algo entre nosotros, nomás por último, si no nos invitan. Exactamente. Es que yo tengo clase de manera el día martes, pero no me afecta, porque la ceremonia es como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y yo tengo clase a las 12, así que parece que van a terminar las actividades ahí, a esa hora terminan. Así que yo con segundo año también tengo los días jueves, termino el 19 también. A mí no me afecta el horario del semestre. pensé que el asado de fin de semestre de la parcela del profesor. Sí, ojalá. No, joven, no, joven. Ya. Muchísimas gracias. y nos Ya, vemos profe, gracias a entonces. usted. Ya, profe, muchas gracias. Vale, profe. Tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Igualmente, gracias. próximo. Igual. Nos vemos mañana. Luego, Prueba de nos inglés, vemos. chiquillos. Cuídense.